Hermanas, amigos, amigas, una vez más estamos en directo en el nombre de Jesús para traer un mensaje, para traer una enseñanza para nuestra vida espiritual, para seguir creciendo, ¿no?, en este camino hacia la salvación. En el nombre de Jesús, como siempre, estamos representando nuestra congregación Despertar con Cristo Nueva Generación de Bellavista. Así que, hermanos y hermanas, hoy traemos un hermoso mensaje. Como siempre, para los que quieran dejar un mensaje, un video de oración, pueden hacerlo a través del chat. En el nombre de Jesús vamos a estar leyéndolos y al finalizar vamos a estar orando por todas las necesidades. En el nombre de Jesús. Buenas tardes, bendiciones para todos los hermanos y las hermanas que se vayan conectando, para los amigos. Tarde muy fría hoy, pero con muchas bendiciones. Vamos a ir compartiendo para que puedan conectarse en esta tarde más amigos, más amigas, hermanos en Cristo, para que puedan recibir este hermoso mensaje que es la palabra de Dios. Más amigos, más amigos. En nombre de Jesús. Bueno, como siempre damos un tiempito para que se vayan conectando. Hoy vamos a traer un hermoso mensaje, como decía el título, ¿no? Nuestra lucha en las regiones celestes. Porque bueno, si sabemos, para los que ya conocemos el camino, sabemos que bueno, está el plano físico y está el plano espiritual. El plano espiritual, según la palabra de Dios, se lo llama las regiones celestes. En el nombre de Jesús. Donde acontecen un montón de cositas que... para que entendamos, lo que pasa en lo espiritual influye en lo terrenal y al revés también. Lo que hacemos en lo terrenal influye en lo espiritual. En el nombre de Jesús. Así que, hermanos, hoy vamos a estar leyendo la palabra de Dios. La palabra principal va a estar en el libro de Efesios, en el capítulo 6, a partir del versículo 10. Después vamos a estar leyendo también algunos mensajes en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel, para que podamos entender bien el mensaje. En nombre de Jesús. Bueno, en nombre de Jesús. Ya vamos a ir empezando. Porque como enseñamos siempre, bueno, las cosas de Dios tienen que ser ordenadas y la puntualidad es algo que tenemos que tener en cuenta. Está la enseñanza de las 10 vírgenes, que ya la enseñamos, ya predicamos, y es algo que se viene predicando hace mucho tiempo. Y ahí enseña sobre la puntualidad. Había 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. Las prudentes estuvieron atentas a la puerta cuando iba a venir el novio, que es Jesucristo. Sin embargo, las insensatas perdieron tiempo, no se prepararon y a última hora fueron a buscar lo que necesitaban, lo que ya tendrían que haber tenido. ¿Qué pasó? Vino Jesús a la hora que tenía que venir y cerró la puerta. Cuando llegaron las demás, que llegaron tarde, la puerta estaba cerrada. Y por más que llamaron, por más que golpearon, el propio Jesús les dice, no las conozco. Y le dice, vayan a... En cierto modo les dice, van a ir al fuego eterno. Porque no se prepararon cuando se tenían que preparar. Y esa enseñanza, si prestamos atención, también habla de ser puntuales y ser ordenados. Así que en el nombre de Jesús ya vamos a empezar. Dijimos Efesios capítulo 6 a partir del versículo 10. Efesios 6 a partir del versículo 10. Bendiciones, hermano Marcelo, que vemos que está conectado. Vamos a apagar la música para que no interfiera, no moleste, así podemos escuchar bien el mensaje.
Vamos a orar para bendecir la palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos ahora que vengas a bendecir, oh Dios, esta transmisión. Señor, bendice, oh Dios, a cada hermano, cada hermana, oh Dios, que se vaya a conectar, Padre Santo. En el nombre de Jesús, suple todas sus necesidades, Padre Santo, esté, oh Dios, con cada uno de ellos, Dios. Escuchando también, oh Dios, el deseo de sus corazones y sus peticiones, Padre Santo. Bendice, oh Dios, sobre todo esta palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nuestros corazones, Padre Santo, para que cuando recibamos la palabra, oh Dios, sea, oh Dios, que la recibamos como si viniera directamente de tu propia boca, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús, amén, y gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Bueno, bendiciones a todos, un saludo a todos, un saludo a Carlos, que bueno, es un amigo de años. No nos vemos seguido, pero por este medio a veces nos vemos. Así que Carlitos, te mandamos un abrazo. Un abrazo, Carlitos. Bueno, hoy vamos a estar hablando, dijimos, Efesios 6 a partir del versículo 10. Es una palabra muy conocida, pero hoy vamos a darle otra interpretación, porque es una de las interpretaciones que tiene bíblica, sino no la vamos a llevar por el lado que la sabemos conocer. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Esta palabra la conocemos como la armadura de Dios. Pero no quiero detallar el tema de la armadura de Dios. Si bien vamos a nombrarla para que no nos quede en el aire, porque es lo que tenemos que tener para combatir estas huestes espirituales de las que nos habla la palabra, pero para que entendamos, podemos ver en dibujitos, en tarjetitas que dibujan a la persona como si fuera un soldado romano, que en realidad no tiene nada que ver con lo que dice la palabra acá de lo que es la armadura de Dios. Porque dice esto: por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado esto, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener? Verdad en nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser transparente. Lo que decimos tiene que ser lo que somos. Nosotros tenemos que actuar como actuó el propio Jesucristo. Nuestra vida tiene que caminar en la verdad. En la mentira no podemos vivir. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice que el padre de la mentira es el diablo, es Satanás. Ahora, si Satanás es el padre de la mentira, y si yo en mi vida ando mintiendo, bueno, no soy un hijo de Jesucristo, que es la verdad, sino paso a ser un hijo del diablo, que es el padre de la mentira. Entonces lo primero que tenemos que tener en nosotros es verdad. Y sigue diciendo: la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Justicia, tener un juicio justo en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice, no juzguemos según las apariencias, sino que nuestro juicio debe ser justo. Ahora, ¿cómo es justo nuestro juicio? Bueno, reconocer lo que está bien y lo que está mal, y juzgarlo de esa manera, con esos parámetros, con los parámetros de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice que algo está mal, bueno, eso está mal, por más que la sociedad me quiera decir que eso está bien. La sociedad me puede vender lo que quiera, como que está bien, como que está aceptable, como que es amor, lo que quiera. Ahora, si la palabra de Dios me dice que eso es pecado, para nosotros tiene que ser pecado. Eso sería un juicio justo. Después con el tema de las injusticias, ¿no? Bueno, para no excavar tanto en el tema, para no irnos lejos del tema principal, tenemos, bueno, nuestro juicio tiene que ser justo, y cuando dictemos un juicio, tenemos que ver que no sea algo injusto o que no estemos causando un mal mayor en cuanto hacemos nuestro juicio. En el nombre de Jesús.
Estad firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Digamos que nuestro caminar tiene que ser dentro del Evangelio de la paz, dentro de las buenas noticias, dentro de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesucristo. Nosotros, como dice, ¿no? Tenemos que andar en verdad, en justicia y caminar sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Acá nos da algo importante, ¿no? Dice sobre todo. Nos nombra la verdad, nos nombra la justicia, nos nombra el Evangelio de la paz. Ahora nos dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe. Y si seguimos leyendo, ¿no? Nos dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es lo que tenemos nosotros como escudo, es nuestra protección contra todos los dardos del maligno. Hoy hablábamos algo, ¿no? en nuestra congregación, de manera virtual, porque todavía no nos estamos congregando presencialmente, del tema de la fe. Bueno, los dardos del maligno, ¿qué puede ser? Bueno, se me enferma un hijo, un familiar, hay un X problema. Ahora, ese dardo no solamente es el dardo que viene, ¿no? El de la enfermedad. Ahora está todo el entorno, ¿no? El entorno social, el entorno médico, el entorno científico, el entorno de la información periodística. No, esto está mal, está mal, está mal, está mal. Si te enfermas, es más factible que te mueras, que salgas con vida o que te cures. Ahora, ¿qué nos hace la fe? ¿Qué nos hace ese escudo de la fe? Protegernos contra toda esa maldad, contra todas esas saetas diabólicas, contra todos esos dardos de fuego del maligno. Entonces, ¿nosotros en qué creemos? Volvemos un poquito para atrás, en el Evangelio de la paz con el que estamos calzados en nuestros pies. ¿Y qué nos dice el Evangelio de la paz? Bueno, que Jesús vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Que Jesús, a través de sus llagas, ya fuimos curados. Jesús sanaba, curaba, resucitaba muertos, expulsaba demonios. Las mismas obras que Él hizo las podemos hacer nosotros y mayores aún. Entonces, ¿a qué le creemos? ¿A lo que me dice la ciencia, a lo que me dicen los médicos o a lo que me dice la palabra de Dios? Si yo tengo mi escudo de la fe bien puesto y lo sé utilizar, en el nombre de Jesús voy a creer más en las promesas de Dios que en las negatividades del mundo. En el nombre de Jesús. Y sigue diciendo, ¿no? Porque podés apagar los dardos del maligno. Tomar el yelmo de la salvación. Bueno, acá nos dice que, el yelmo sería el casco de la salvación. Acá nos da algo a entender, ¿no? Nos dice que tenemos que tener la salvación. Pero ¿por qué tenemos la salvación en la cabeza, no? Porque supuestamente lo que se salva es nuestra alma. Ahora, si bien el alma lo podemos relacionar con el corazón, pero sin embargo la palabra de Dios nos enseña también, ¿no? Que engañoso es el corazón más que todas las cosas, nos dice. ¿Por qué? Porque en el corazón albergan los sentimientos, las emociones. Y a través de los sentimientos y las emociones nosotros nos movemos humanamente y no espiritualmente. Sin embargo, si nosotros somos cristianos, pensantes, espirituales, pensantes y tenemos bien el raciocinio puesto en su lugar, como decimos, lo unimos a lo que decía antes de la justicia. Esto está bien y esto está mal. Para Dios esto está bien, para Dios esto está mal. Eso lo hacemos mentalmente, lo hacemos con nuestra mente, con nuestra cabeza. Entonces, por eso, la salvación es como que lo tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, y no en nuestro corazón, como se suele decir. Porque la misma palabra de Dios dice, ¿no? Si reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y lo confesamos con nuestra boca, ahora, ¿cómo lo reconocemos? ¿Y lo reconocemos con nuestra mente? ¿Cómo aceptamos el mensaje de salvación? Primeramente lo aceptamos con nuestra mente. Después pasará a nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestras obras, pero primeramente entra por nuestra mente. En el nombre de Jesús. Con el yelmo de la salvación.
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y me falta y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo último que tenemos de lo que sería esta armadura, que no es una armadura física, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Volvemos de nuevo, ¿no? Lo relacionamos también con el apresto del Evangelio. La palabra de Dios es nuestra arma para derrotar al diablo y para derrotar a todas estas huestes espirituales. Porque nos podemos proteger, pero también lo tenemos que derrotar. ¿Y con qué lo derrotamos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo? Como hizo Jesucristo. Cuando fue tentado. Bueno, el diablo le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, toma esas piedras y que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora el diablo lo volvió a tentar. Y le dijo, bueno, lo llevó al pináculo del templo y le dijo que se arrojara desde ahí. Y le nombró una palabra bíblica, un salmo. Le dijo, bueno, si tú te tiras, dice la palabra de Dios que el Señor enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesucristo lo volvió a replicar contra la palabra de Dios. Otra vez lo volvió a tentar el diablo, ofreciéndole, ya no con la palabra, sino ofreciéndole todos los reinos de esta tierra. Ahí lo vamos a enganchar con lo que quiero enseñar. Jesucristo otra vez con la palabra de Dios lo venció en el nombre de Jesús. Y dice que ahí el diablo se fue y los ángeles lo servían. Pero ¿cómo venció al diablo? Primeramente con la fe, con el escudo de la fe, detuvo los ataques del diablo. Y después con el conocimiento de la palabra de Dios lo derrotó en el nombre de Jesús. Por eso es esencial en todo cristiano tener conocimiento de la palabra de Dios. No nos podemos quedar simplemente en las tarjetitas de Facebook, que Dios te va a bendecir hoy y no sabemos por qué me va a bendecir. No, hoy va a ser un gran día. Bueno, pero ¿por qué va a ser un gran día? No, hoy Dios va a cumplir los deseos de tu corazón. Bueno, pero ¿por qué va a cumplir Dios los deseos de mi corazón? Porque Dios es bueno, porque no sé qué. Bueno, si fuera así, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué no acaba con el hambre? Si Dios realmente hace las cosas porque Él quiere, ¿por qué hay guerras en tantos países? ¿Por qué hay persecución cristiana? Tenemos que entender, tenemos que ser personas con raciocinio, tenemos que entender las cosas y conocer cuál es la voluntad de Dios. Dios nos regala bendiciones porque sí. No, de ninguna manera. Si no, no le hubiera dicho a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, el Señor está contigo donde quiera que vaya. Pero ¿qué le dice primero? No temas, y después esfuérzate, y después sé valiente. No es que le iba a regalar la bendición así porque sí. Y así con todos hasta el día de hoy. Dios no nos anda regalando bendiciones porque no tiene otra cosa que, no es Papá Noel. Y sabemos que Papá Noel no existe porque es un invento del diablo. En el nombre de Jesús. Si hay una bendición, también hay una condición para que yo obtenga esa bendición. Pero volviendo al tema de lo que queremos enseñar. ¿Qué nos dice, no? Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne. ¿Qué significa esto? No tengo lucha contra mis pares humanos. Mi lucha no es contra... bueno, yo tengo bigote y barba. Bueno, con el que no tiene bigote y barba. Yo tengo pelo, mi lucha es contra el pelado. Yo soy argentino, bueno, me peleo con el que es inglés. No tiene nada que ver. Esa no es nuestra lucha. Lo dice bien claro la palabra de Dios. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros en la tierra tenemos gobernadores, tenemos hoy por hoy, bueno, principados casi no hay, hay algunos países donde se sigue lo que es el principado, es el reinado. Hay algunos pocos, pero hay. Mayormente el mundo hoy se rige por las democracias. En algunos países hay dictaduras, que bueno, sería lo mismo que una monarquía. Pero mayormente el mundo se rige hoy por las democracias. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes. ¿Y qué elegimos?
bueno, presidentes, gobernadores, concejales, diputados, senadores, intendentes, delegados barriales, y así en cada zona hay alguien que está manejando ese lugar. Y sobre todo hay una cabeza, ¿no? Sobre cada nación hay una cabeza, alguien que es el que manda, el que representa el país. Acá en lo terrenal, acá en nuestro país, bueno, tenemos un presidente y un vicepresidente. Ese es el que representa el país, tanto en lo terrenal como en lo espiritual. Tenemos que entender esto. ¿Y qué pasa? En el mundo espiritual, en el plano celeste, el que nosotros no podemos ver, es lo mismo, las mismas jerarquías se manejan. Y podemos ver, ¿no?, como hay países que son bendecidos, hay países que son maldecidos, hay países que se levantan bien económicamente, o hasta en la salud, en la educación, todo lo que quiera. Hay países que están en la ruina de continuo y pareciera que no se levantan nunca más. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Que interfirió mucho el principado espiritual en las regiones celestes? ¿O interfirió más el principado que está en las regiones físicas? Eso tenemos que entender. Todas las acciones que nosotros cometemos en nuestra vida influyen en nuestra vida espiritual. Para que entendamos, ¿no? Por ejemplo, si somos salvos, la palabra de Dios, Jesucristo nos enseñó que por hacer diferentes obras, nosotros somos salvos. Si bien la salvación es por gracia, por la gracia de Dios, pero si fuera solamente por gracia, no tendríamos ni siquiera que predicar el Evangelio, no tendríamos ni siquiera que aceptar a Jesucristo, no tendríamos ni siquiera que ser solidarios ni hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque sería la gracia de Dios y la humanidad entera sería salva. Vino Jesús, murió en la cruz, listo, ya está, la humanidad entera salva. No importa si es homosexual, si es un pedófilo, no importa si es un asesino serial, no importa si es Adolf Hitler, si es un montonero, o un terrorista o un narcotraficante. Si fuera simplemente por la gracia de Dios, todos nos salvaríamos. Pero no es así, para nada. Jesucristo nos enseñó que según nuestras obras somos salvos. Y según lo que hacemos interfiere en nuestra salvación o en nuestra perdición. Dice que cuando vayan a ser abiertos los libros para ser juzgados, vamos a ser juzgados según nuestras obras. Ahora, ¿en qué influye si nosotros morimos y vamos a ser juzgados por nuestras obras? Lo que queda es nuestra alma, nuestro espíritu. Lo que va a ser condenado o va a ser salvo va a ser nuestra alma y nuestro espíritu. Para que entendamos cómo relaciona lo que nosotros hacemos en lo físico, relaciona en nuestro futuro en lo espiritual. Para que entendamos en el nombre de Jesús. De la misma manera, si nosotros tenemos un gobernante hoy que sigue una línea contraria a la voluntad de Dios, bueno, por ser la cabeza de esa nación, se maldice el país entero. Si leemos en los libros de los reyes y los libros de crónicas, según cómo gobernaba ese rey, según cómo seguían los mandatos de Dios, el pueblo o era bendecido o el pueblo era maldecido. Y no importaba si el rey lo había puesto Dios o lo habían puesto los hombres. Cuando el rey David pecó contra Dios, Dios mandó una plaga, tipo una pandemia como la que tenemos hoy, para destruir a casi toda la población. Y creo que murió más gente de la que murió hoy en nuestro país. Por el pecado de ese hombre, de ese rey. Así hubiera sido elegido por Dios, porque el rey David fue elegido por Dios. Y fue maldecido todo el país con una gran mortandad. En el nombre de Jesús. Y hoy tenemos dictadores, bueno, elegidos en democracia, pero que dictan leyes que son contrarias a la voluntad de Dios y que influyen directamente en el plano espiritual. En cierto modo, le ceden ese lugar a Satanás y a sus demonios. En el nombre de Jesús. Como les explicaba antes, ¿no? Cuando Satanás quiso tentar a Jesús, le dijo, bueno, si te arrodillas delante de mí, yo te entrego todos estos reinos de la tierra. ¿Por qué le dijo eso? Porque Satanás dominaba sobre todos esos reinos de la tierra. Y si no me creen, vamos a la palabra de Dios. En el libro de Ezequiel, vamos a estar leyendo. Ezequiel capítulo 28,
versículo 12 al 19. Dice así la palabra de Dios: Hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro, y dile de mi parte: tú, tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta, eras el sello de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas: cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de la creación. A ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas. Desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció. Por causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. Y es que profanaste tus santuarios con tus muchas maldades y con tus perversos negocios. Por eso yo hice que de ti saliera fuego, para que te consumiera. Te hice rodar por el suelo, a la vista de todos los que te admiran. Todos los pueblos que te conocieron se sorprenderán al verte. Serás motivo de espanto y para siempre dejarás de existir. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, acá la palabra de Dios lo nombra a Satanás como el rey de Tiro. Y dice varias cosas, ¿no? Bueno, levantan derecha sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa, era tu vestidura. Sigue diciendo, ¿no? Bueno, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Bueno, lo que quiero que entiendan, ¿no? Bueno, acá Satanás lo nombra directamente como el rey de una nación, el rey de Tiro. Él cuando pecó, bueno, fue expulsado del Edén, del reino de los cielos. No era el Edén en la tierra, no era el Edén terrenal, sino el Edén celestial. Y da un montón de características que tenía. Bueno, en una de las características que dice, le dice que era el querubín protector. Para que entendamos, ¿no? Cómo se manejan los poderosos, cómo se manejan los gobiernos, hasta los empresarios. Nosotros acá tenemos un producto de limpieza que se llama querubín. Y el eslogan de la marca dice: el protector de tu limpieza. ¿En referencia a quién? Porque en el dibujito de la marca aparece un angelito ahí lindo, parece un bebé con alitas, desnudito ahí, hermoso, un pan de Dios. No, es un demonio, es Satanás, representa a Satanás. Y ahora, ¿por qué esa gente le va bien, se enriquecen? Y porque son los pactos que hacen. Les entregan su alma al demonio, le rinden culto y hacen lo que Jesús se negó a hacer. Bueno, postrados, adoran a Satanás. Y Satanás, como es una persona poderosa, dueño de los reinos de esta tierra, porque la misma palabra dice que Él es el que gobierna la tierra, le da esas riquezas a esas personas para que, justamente eso, se enriquezcan y le vaya bien en sus productos, en sus ventas. En el nombre de Jesús. De la misma manera, hoy podemos ver las grandes empresas multinacionales adorando a Satanás. No queda una. Apple, por ejemplo. El logo de Apple es en honor al que creó en sí un sistema de computación, uno de los primeros.
y que se suicidó mordiendo una manzana, ¿no? Por su condición de homosexual, por la vergüenza que le causaba ser homosexual. Prefirió suicidarse, que bueno, el diablo hizo el combo, 2 por 1, ¿no? Siendo homosexual, iba al infierno. Si se suicidaba, iba igual para el infierno. Y ahora la empresa Apple le hace honor a esa persona, por eso el logo tiene una manzana mordida. Y hoy podemos ver en el mes del orgullo gay, algo que la palabra de Dios condena completamente. Todas las empresas, las multinacionales y nacionales también, ponen la banderita gay en sus logotipos. ¿Y qué hacen con eso? Se rinden delante de Satanás, dándole culto y dándole honor a él. ¿Y qué hacen? Bueno, maldicen las naciones enteras. Aquí, al cambio de dinero, entregan almas, no le importa si es las almas de sus hijos, no le importa si es su propia alma. Con tal de tener dinero en la tierra, entregan hasta el alma de su madre. Los gobernantes hacen exactamente lo mismo. Se creen que es casualidad que en nuestro país hace unos años se haya dictado la ley de matrimonio igualitario. Un gobierno que estuvo 12 años en el poder, el más corrupto que yo conozco de la historia, más satánico, anticristiano, antisemita. Pisotearon 2 atentados a la nación de Israel en nuestro país. El último atentado que hicieron es asesinar a un fiscal de la nación con ascendencia sionista, israelí. En el nombre de Jesús, maldiciendo la nación de Israel, cuando la palabra de Dios dice que quienes lo bendigan serán bendecidos y quienes los maldigan serán maldecidos. Ahora, por ser cabeza de la nación, maldecían la nación entera, toda la Argentina, del último al primero. Bueno, dictaron esa ley, no les bastó dictar esa ley, volvieron al poder. ¿Qué dictaron ahora? La ley de aborto, la matanza de los niños, peor que el genocidio nazi, todas leyes anticristianas para ellos mantenerse en el poder, entregan almas en el nombre de Jesús. La misma palabra de Dios, ahora no vamos a ir a esa palabra, pero nos dice, cuando habla de los gobernantes, dice directamente, entregan almas por ellos mantenerse en su poder y tener su estatus, y tener esa impunidad, ¿no? Hacen pactos con la muerte, pero la palabra de Dios dice que Dios rompería ese pacto con la muerte que ellos hacen. Se creen que son felices, así que lo que están haciendo está bien. En el nombre de Jesús, no les importa a quién pisoteen, pero lo siguen haciendo. Y en sí, en cierto modo, le dan el poder sobre la nación a lo que nombra acá la palabra. Los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? Hace unos días, bueno, hará un mes más o menos nos viene cortando la luz seguido en casa. La electricidad. ¿Qué trae eso? Trae oscuridad, trae tinieblas, como dice la palabra de Dios. Anoche volvieron a hacer lo mismo. Y un hermano en Cristo me manda un mensaje. Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué tantas tinieblas? ¿Qué pasa que cortan la luz? ¿Por qué tantas tinieblas? Dice. Y bueno, ahí le di la explicación bíblica de por qué tantas tinieblas. Si la cabeza de la nación representa a un principado satánico, que desde ahí para abajo, la nación entera está bajo tinieblas. En el nombre de Jesús, la luz que tenemos hoy es artificial. Si salimos, por más que haya sol, espiritualmente se nota que hay una tiniebla sobre la nación, pero lo tenemos que entender espiritualmente, en el nombre de Jesús. Por eso siempre insto a que busquen el Espíritu Santo. Busquen el Espíritu Santo, llénense del Espíritu de Dios. Todos los días tengan ese fuego para tener ese aceite, para que su llama esté siempre ardiendo, en el nombre de Jesús, porque esa es la única manera que tenemos para discernir entre lo bueno y lo malo, para que podamos realmente tener justicia, como dice la palabra de Dios, para vencer las obras de Satanás, en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, hermanas, contra esto es lo que tenemos que luchar día a día.
Por eso, nuestras naciones enteras, nuestras ciudades, desde el lugar que estamos, tenemos que batallar desde lo poco que tenemos, en el nombre de Jesús. ¿Y con qué lo batallamos? Con la verdad. Ahora, si yo me siento acá y le predico mentira a usted, ¿de qué me sirve? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que tengo que tener verdad. Si yo le predico mentira, bueno, en lugar de la prédica, en vez que lo tome el Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo el que esté tocando corazones, va a ser el Espíritu de Satanás el que esté tocando corazones y desparramando más y más mentiras en el nombre de Jesús. Si somos unas personas injustas, ahora, ¿cómo vamos a impartir justicia? La justicia de Cristo, la justicia divina. En el nombre de Jesús, sí, yo soy la persona injusta y les predico injustamente. Lo mismo, un espíritu inmundo, un espíritu de las tinieblas, tomaría el lugar del Espíritu Santo, impartiría injusticia. Entonces, bueno, está bien. Por ejemplo, para que entendamos de nuevo lo que la palabra de Dios dice que está bien, gloria a Dios, está bien. Y lo que la palabra de Dios dice está mal, por más que lo queramos dibujar como querramos. Hoy me tocó ver una publicación de un hermano en Cristo que decía: ser homosexual no es vergüenza. Vergüenza es ser fascista o ser comunista. Ahora, ser homosexual, es decir, no es vergüenza, pero sí es pecado. Que fue la respuesta que yo le puse. Ser homosexual es pecado, según la voluntad de Dios, y si esa persona no se arrepiente, mañana se va al infierno, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por decisión propia. Porque información hay por todos lados. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿a qué voy? A lo que llevaba recién, ¿no? La verdad y la injusticia. No podemos decir, no, está bien que sea homosexual. No, no está bien. Si querés ser homosexual, sé, pero está mal. Está mal porque la palabra de Dios te lo dice. ¿Y por qué? Y bueno, porque estás obedeciendo a Satanás. Satanás quiere que seas homosexual y Satanás quiere que diga que está bien. Y Satanás quiere que mañana te vayas al infierno junto con él para él no irse solo. Él cuando fue lanzado del cielo, cuando fue quitado, como dice acá, de las piedras de fuego, del Edén, de ese lugar maravilloso, hasta sus ropas eran de piedras preciosas, lo dice bien claro acá en el libro de Ezequiel, como leímos recién. Bueno, él para no quedar solo, para no ser condenado solo, arrastró a la tercera parte de los ángeles con él. Ahora, si él pudo arrastrar a la tercera parte de los ángeles con él, ¿qué es lo que va a hacer con la humanidad? De la misma manera, engañarlos para arrastrar a la mayor parte de la humanidad hacia el infierno junto con él, para que sean condenados con él por la eternidad. No es porque, bueno, Dios es malo. No, el que es malo es Satanás. Eso tenemos que entender. Dios es amor, por eso envió a su Hijo para que todos fuéramos salvos a través de Él. Pero el que te miente día y noche es Satanás, diciendo que esto está bien cuando esto está mal, diciendo que esto está mal cuando esto está bien, en el nombre de Jesús. Y para que entendamos cómo actúan en la vida cotidiana de nosotros, ¿no? El tema de los principados, las potestades, porque bueno, hablamos a región mundial o a región de una nación, pero bueno, cómo afectan los demonios en nuestra vida cotidiana. Queremos leer en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: entonces aquel hombre me dijo: no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. El príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días, pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. Amén, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Otra vez nos nombra a un demonio como el príncipe de Persia. En el nombre de Jesús. Un principado, alguien que está de cabeza sería de una nación, una gobernación, una provincia. En el nombre de Jesús.
¿Y qué dice? No, acá Daniel. Dice que Daniel dispuso su corazón para entender los planes de Dios, se humilló delante de Dios y comenzó a orar. Bueno, si leemos la historia de Daniel, bueno, hasta ayunaba, ¿no? Dice que en ese mismo momento, para que entendamos cómo actúa la fe y cómo actúa Dios, lo bueno que es Dios, cuando una persona se humilla delante de Dios y comprende cuál es el plan de Dios, en el momento que uno empieza a orar, en ese momento Dios envía la respuesta, en ese mismo momento. Nosotros no tenemos que esperar ni 20 días, ni 30 días, ni 40 días, que a veces nos pasa eso. Bueno, le estoy pidiendo a Dios y no pasa nada, y le pido a Dios y no pasa nada, y pasa, y bueno, y la persona se desanima y deja de creer, y no confía, y bueno, ya no quiere creer más en Dios porque Dios no le respondió en el momento. Ahora, no es que Dios no haya respondido la oración en el momento, porque la palabra de Dios dice acá que en ese momento que uno se humilla, que uno se lanza a los pies de Cristo a hablar con Él y a ofrecer, a pedirle algo, en ese momento Dios responde y envía la respuesta. Acá se la envía por medio del ángel Gabriel. Pero dice que cuando traía la respuesta, la bendición para Daniel, dice que se levantó el príncipe de Persia en contra de él y lo retuvo 21 días. 21 días peleando, batallando, ángel con ángel. Nada más que un ángel de Dios con un ángel, un Satán, un demonio. Un ángel que se convirtió en demonio, un ángel caído. Entonces pasa eso. Nosotros oramos, ayunamos, le pedimos algo a Dios. Así sea cosas razonables, ¿no? No le voy a pedir, no sé, quiero la Ferrari, quiero, no sé, tener 5 mujeres, cosas ilógicas que no tienen ni pie ni cabeza. Eso quizás venga el diablo y me lo dé y después termino muerto ahí, no sé por qué. Pero cosas razonables, bueno, le pido por la sanidad de un ser querido. Y pasa y no pasa, y batallamos 15 días, un mes, y pedimos y parece que no pasa nada, pero no, Dios ya envió la respuesta, Dios ya envió la bendición. Pero ¿quién es el que lo detiene? El que lo detiene es un demonio, es un espíritu inmundo, alguien que quiere que nosotros no creamos en Dios, el mentiroso, el padre de la mentira, como dice la palabra de Dios. Y acá lo dice bien claro. Y dice que Gabriel no pudo pelear con ese príncipe, con ese demonio, porque sería más fuerte que él. Y tuvo que llamar a otro. Llamó al arcángel Miguel, que es el jefe de los príncipes, el jefe de los ángeles, el jefe de los principados, sea en el plano celestial, que tiene las consecuencias en el plano físico. En el nombre de Jesús, para que entendamos. Entonces, nosotros tenemos que pelear contra esas cosas. ¿Y de qué manera? Creyendo en el nombre de Jesús, creyendo en las promesas de Dios. Ahora, si no recibimos una bendición por un tiempo en el nombre de Jesús, tenemos que entender que Dios no es el que no nos da la petición, sino que a veces la petición está trabada por un espíritu inmundo. Por eso nosotros siempre tenemos que andar en verdad, tenemos que andar en justicia, tenemos que caminar según el Evangelio nos enseña, tenemos que tener nuestro escudo de la fe para detener esos ataques del diablo. En el nombre de Jesús, tener nuestra espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tener el conocimiento de toda la palabra de Dios. Pero es mucho la palabra de Dios, es mucho la Biblia. Bueno, es mucho la Biblia, pero tampoco es tanto. A veces, no sé, hay una novela que nos gusta y nos vemos todos los capítulos. Hay gente que se conoce todos los capítulos de Los Simpsons. Bueno, yo conozco bastante. Pero, y lo repetimos. O cosas que nos gustan, bueno, lo repetimos así, así. ¿Y por qué no nos hacemos tiempo para leer la Biblia, para leer la palabra de Dios? Que si nos tomamos el tiempo, no es mucho, porque, bueno, lo vamos leyendo un poco y Dios nos va ayudando y Él nos da la sabiduría, el entendimiento, y es lo que necesitamos. No, ni siquiera es porque Dios necesita, nosotros lo necesitamos. Si no, ¿cómo vamos a vencer a Satanás si no conocemos nada de la palabra de Dios? Si no conocemos nada de la palabra de Dios,
cualquiera nos puede mentir, cualquiera nos puede engañar y cualquiera nos puede hacer errar y hasta pecar si no conocemos la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que dedicarle tiempo a la lectura de la Biblia y caminar en verdad, en justicia, buscar la salvación, ¿no? que es el sello de Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Como decíamos, ¿no? Acá lo pone como un casco a la salvación. Si lo relacionamos con toda la palabra de Dios, dice que el sello de nuestra salvación es el Espíritu Santo, la garantía de nuestra salvación. Y si vamos al día de Pentecostés, cuando fue la primera vez que vino masivamente el Espíritu Santo, dice que se les puso en la cabeza como una llama de fuego. Por eso que el Espíritu de Dios está más en nuestra mente que en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y tenemos que tener viva esa llama. Así que hermanos, hermanas, este es el mensaje de hoy. Los insto a que no tenemos que tener miedo. Algunas personas se asustan cuando le hablamos de los demonios, le hablamos de los principados, de la potestad, de los gobernadores de las tinieblas. Le decimos tinieblas y ya se están asustando. Pero somos hijos de Dios, somos hijos de luz, en el nombre de Jesús. Y a nuestro enemigo no le podemos tener miedo, en el nombre de Jesús. Tenemos que conocer que mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Si Jesús ya venció a la muerte, venció al diablo, venció a los principados, a las potestades, dice que los exhibió públicamente, venciendo sobre ellos, clavándolos en la cruz. En el nombre de Jesús tenemos que creer que esa misma autoridad Él nos las dio a nosotros y tenemos que creer que también ellos tienen que huir delante de nuestra presencia, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, vamos a estar orando ahora para que el Señor también esté respondiendo nuestras oraciones. Hoy, gracias a Dios, también nos mandaron, unos testimonios, nos pasaron por el grupo, lo hemos leído casi todo o escuchado casi todo. Y después nos pasaron unos testimonios así de manera privada, 2 testimonios. Así que gracias a Dios, como decimos, desde que empezó este tiempo y que estamos orando y batallando, Dios respondió a todas nuestras oraciones. Y no es para enorgullecernos, como decimos siempre, sino para darle glorias a Dios, porque Él es el que hace, y Él es el que tiene hasta ese amor, esa misericordia de responder nuestras peticiones. En el nombre de Jesús.